vamos a proceder a la presentación formal del doctor Carlos Torrandell. Él es profesor de la Universidad Pontificia de Argentina, de la UCA, de la Universidad Católica de Argentina. Tiene una vasta experiencia en todo lo que es asesoría y coordinación de programas, tanto en la Dirección General de Escuelas como en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene vastos artículos que no podríamos seleccionar el mejor. Es un especialista en todo lo que es evaluación educativa, y te agradecemos, Carlos, por acompañarnos, por tomarte la molestia de acompañarnos en este proyecto. Él tiene mucha experiencia también con lo que son los docentes de la provincia de Chubut, así que le vamos a dar directamente la palabra a él. Gracias, Carlos. Hola, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo andan? No sé si me escuchan bien, si me ven bien, etcétera, etcétera. Perfecto, todo. Porque hoy he estado con un día con cortes intermitentes, o sea que cualquier cosa me avisan y esperemos que no sucedan, pero si suceden nos tenemos paciencia y listo, como estamos acostumbrados. Bueno, gracias. Veo algunas caras conocidas por allí. Yo ya hace, como dijo Victoria, 4 años que empecé en el 2017, que estuvimos trabajando con directores de primario y de secundario de la zona de Comodoro. Y después estos 2 últimos años con la parte del Valle y también Puerto Madryn, etcétera. O sea que entre una cosa y otra creo que más o menos conozco al 60-70% de los directores de primario y secundario de la gestión estatal de la provincia. Obviamente no a más los supervisores, ¿no? Obviamente no a los docentes. Así que bueno, algunas caras veo por ahí, ya los saludo de nuevo desde acá. Y hoy, en función estuve viendo lo que les presentó Inés Aguerrondo y también lo que les presentó Guillermina, con quienes trabajo, sobre todo con Inés, muchos años, y con Guillermina no hemos trabajado juntos, pero sí hemos participado juntos de distintos grupos de trabajo o actividades de distinto tipo, así que conozco también bastante lo que piensan ambas de una y otra manera. Y en esa línea nos pareció que para no hacer una presentación genérica sobre la teoría de la innovación o de los desafíos, hacer como algo al revés, meternos de abajo hacia arriba, digámoslo así. Hacer como un trabajo más desde lo concreto. Entonces, lo que les voy a presentar hoy, voy a tratar de no excederme de 40 minutos, así hay un buen espacio de diálogo. Voy a tratar de presentarles hoy algo que he armado últimamente, que por supuesto siempre es mejorable, es algo que en el fondo he compuesto a partir de distintas lecturas, ideas y experiencias. Es un primer esbozo de esta cuestión. Algo en el fondo también es efecto de lo que aprendí con algunos de ustedes en los cursos, en los talleres que fuimos dando con directores, como decía, de secundario y de primario. Así que es en el fondo como un trabajo, si se quiere, como dicen los norteamericanos, un working paper, un trabajo así que está como en elaboración, pero que pretende ir más desde lo concreto hacia la innovación. Por eso le pusimos ese título. No sé si, Victoria, querés poner ya la primera diapositiva. Perfecto, ahí voy. Por eso le pusimos este título. Que pretende que... ¿Lo ven bien ahí? Bueno, sí, te veo bien. Lo que pretendemos es esto, es decir, miren, si queremos hablar de innovación educativa, si queremos mejorar la escuela, etcétera, diría yo, dejemos de hacer un rato teoría, es muy importante la teoría y la van a ver implícita acá, pero metámonos en un desafío clave que es focalicémonos en la evaluación. ¿Pero por qué en la evaluación? Porque vamos a ver desde la perspectiva que les voy a presentar, que es algo que tiene poco que ver con lo que se entiende habitualmente por evaluación. Se viene replanteando mucho la necesidad de repensar la evaluación, eso no cabe duda, pero de todas maneras, esa necesidad de una evaluación distinta, todavía para mí no se llega a plasmar en un camino concreto que nos oriente en cómo realizarlo. Entonces yo voy a proponerles como una visión distinta de la evaluación / del aprendizaje,
que coincide con muchas de las cosas que se dicen hoy, pero planteado tal vez con algunos elementos que tal puedan parecer en parte disruptivos. Y después voy a mostrar algunas fases claves de lo que sería evaluar hoy, que deberían decantar finalmente en una lógica de innovación educativa. Pero si no se hace esto, no hay innovación educativa que pueda concretarse. Y voy a empezar de una manera muy rara para esta época, digamos. Porque la paradoja es que para hablar de innovación educativa nos vamos a ir a un texto de 2500 años atrás. Un texto que encontré hace unos meses, releyendo cuestiones clásicas. Yo creo que si nosotros no volvemos a algunos clásicos no vamos a poder innovar nada ni inventar nada. Yo creo que nos estamos agotando leyendo lo que se ha producido últimamente y me parece que tenemos que a veces ir hacia atrás para poder ir hacia adelante. Eso para mí es muy potente en educación, porque hay una sabiduría humana que siempre es nueva y que está en los clásicos de todas las culturas y que uno a veces tiene que ir a visitarla, no para repetirlas, pero sí para reinterpretarla desde esta lógica. Entonces, fíjense, y perdonen que empiece con un texto, esto es algo muy antiguo, si se quiere, para todo lo que acabo de decir recién. Pero permítanme que lo lea con cuidado y que van a ver que acá están claves relevantes de lo que tenemos que hacer. Empiezo a leerlo. Fíjense lo que dice al inicio del libro segundo. En cambio, adquirimos las virtudes como resultado de actividades anteriores. Y este es el caso de las demás artes, pues lo que hay que hacer después de haber aprendido, y por favor marquemos esta oración que es clave en Aristóteles, lo que hay que hacer después de haber aprendido, lo aprendemos haciéndolo. Quédense con esta idea como idea potente, que es el núcleo de su pensamiento. Lo que hay que hacer después de haber aprendido, increíblemente lo que nos dice es, lo aprendemos haciéndolo. Así nos hacemos constructores construyendo casas y citaristas tocando la cítara. Me parece que se cortó la conexión de Carlos. ¿Vos escuchás algo, Victoria? No, ¿me escuchás Okay. ahí? Yo sí te escucho. No, avisó que se le podía llegar a cortar, que andaba con pequeños cortes. Vamos a esperar unos segundos, a ver si puede conectarse de nuevo. Yo no quiero hacer alarde de mi profesión, pero educación física tiene mucho de eso, se aprende haciendo, digamos. Uno puede hablar del cuerpo, pero si no lo vivencia o no lo siente, no se aprende. Sí, totalmente. Sol, ¿no? Sí, Sol. Acá volví. Ah, bien, Carlos. Ahí Sol Perdón. igual nos hizo una intro muy buena. Bueno, perdón, no sé qué dijeron durante. Sol, ¿podés repetir? Que era muy interesante lo que decías. Sí, adelante. No, yo digo que retomo lo que dijiste vos y digo que educación física tiene esto de que si uno no vivencia, no pasa por el cuerpo, no hace, no aprende. O sea, es como... Exactamente. Era... Eso lo que me han escuchado otras veces hablar, ya saben que eso es algo que insisto mucho, y acá permítanme un paréntesis. Justamente y paradójicamente, de los márgenes, y digo márgenes, entiéndase muy bien en qué sentido, ¿no? De los márgenes del sistema educativo, la educación física, la educación artística, la educación especial, la educación, distintas modalidades, la educación domiciliaria, hospitalaria, el jardín de infantes, de la educación inicial, la educación técnica, de aquello que lamentablemente, y digo márgenes no porque lo crea, sino justamente mostrando la ironía, de los márgenes del sistema, de aquello que lamentablemente no se ha valorado especialmente, es desde donde viene en realidad la buena noción de aprendizaje. No sé si me explico lo que quiero decir. En la línea con lo que Sol acaba de señalar, cosa que te agradezco mucho. Y vamos a ver cómo
todo esto que acabas de decir coincide con algunas cosas que vamos a ver luego. Entonces, vuelvo, perdón, al párrafo. Además, las mismas causas y los mismos medios producen y destruyen la virtud, dije entre paréntesis, suplanten virtud por capacidad, que es una palabra que hoy nos resulta como más ayornada o más típica de esta cultura. Lo mismo que las artes. Pues tocando las cítaras se hacen tanto los buenos como los malos citaristas, y ahí se muestra también que uno puede hacerlo bien o mal en el transcurso del hacer, del aprender a hacer, y de manera análoga los constructores de casas y todo lo demás, pues construyendo bien serán buenos constructores o malos mal. Si no fuera así, y ahí fíjense el lugar que el maestro ocupa acá, no habría necesidad de maestros, sino que todos serían de nacimiento buenos y malos. Entonces aparece el maestro, interesante, en el lugar del acompañamiento del saber hacer. Y quedémonos con esa idea por ahora. Y este es el caso también de las virtudes, pues por nuestra actuación en las transacciones con los demás hombres nos hacemos justos e injustos, y nuestra actuación en los peligros acostumbrándolos a tener miedo o coraje nos hace valientes o cobardes, y lo mismo ocurre con los apetitos y la ira, unos se vuelven moderados y mansos, otros licenciosos e iracundos, los unos por haberse comportado así, perdón el error de tipeo, en estas materias y los otros de otro modo. En una palabra, los modos de ser surgen de las operaciones semejantes, y los modos de ser, de nuevo, si se quiere en un lenguaje actual, son las capacidades, las virtudes en un sentido más clásico. De ahí la necesidad de efectuar la clase de actividades, pues los modos de ser se siguen de las correspondientes diferencias en esas actividades. Así, el adquirir un modo de ser de tal o cual manera desde la juventud tiene no poca importancia, sino muchísima o mejor total. Entonces, fíjense acá las ideas claves. Primero, si quieren aprender, hagan. Y ahí podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y en ese aprender a hacer es clave el acompañamiento para lograrlo. Entonces, ¿cuáles son 4 ideas claves que nosotros consideramos en esta revisión pedagógica que ahora va a dar pie a una nueva visión de la evaluación? Primero, si queremos una verdadera educación humanista o integral, tenemos que superar lo que yo muchas veces llamo el falso humanismo enciclopédico. ¿En qué consiste? En creer que porque uno pone, sobre todo se da en el nivel secundario, filosofía, historia, educación física, música, etcétera, 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 y uno acumula materias, entonces ya resolvió la educación integral. Es mentira. Por eso es un falso humanismo enciclopedista, porque yo no supero el enciclopedismo solamente porque acumule diversidad de disciplinas. Yo lo supero sí y solo sí hago lo que Aristóteles señaló recién, que es pongo a las personas que aprenden a hacer lo que las disciplinas te enseñan y no simplemente a repetir, considerar o recibir como un depósito contenidos disciplinares que tienen que acumularse adentro del sujeto para poder desplegarse integralmente. Entonces acá tenemos un primer cambio. Segundo cambio, claramente el conocimiento es inseparable de la aplicación. Entonces ya no podemos hablar más solo de conocimiento. Necesitamos que pueda expresarse ese conocimiento en aplicaciones, en desarrollos. Vamos a ver cómo y qué tiene que ver esto con la evaluación. Tercero, esta lógica implica el desarrollo de capacidades. Si se quiere, en un sentido clásico, virtudes, los europeos hablan más de competencias, es una palabra que a nosotros en la Argentina no nos resulta valiosa porque se vincula mucho con la cuestión de la competitividad, etcétera, aunque en el mundo de la educación técnica las competencias tienen otro sentido. Nosotros preferimos hablar de capacidades, que es una palabra más amplia, más compleja, si se quiere, está vinculado con la teoría de las capacidades de Amartya Sen, premio Nobel, que ha hecho una aportación valiosa en ese sentido. Bueno, pero las capacidades entendidas como están puestas allí, no solo como capacidades pragmáticas, operativas, utilitarias, sino combinaciones complejas en donde adentro están los conocimientos, los valores, las disposiciones, las habilidades, las percepciones, la afectividad, etc. Entonces, todo esto deviene en una nueva lógica de evaluación. Y ahí aparece esta idea clave, la evaluación orientadora. Los que me han escuchado saben que nosotros aprendimos del inglés, y no porque seamos fanáticos en estos temas de la mentalidad anglosajona, pero sí porque a través del inglés nos llega una palabra latina. La palabra latina que nos llega es asidere, que se escribe con doble S. ¿Qué quiere decir esto?
que la palabra assessment, que es una de las dos palabras que se utiliza en inglés para hablar de evaluación, la otra es evaluation, pero también se usa la palabra assessment, ustedes con un poquito de manejo de vocabulario se van a dar cuenta que obviamente está vinculada con la palabra assess. Y la palabra assess, lógicamente, tanto en inglés como en francés, del cual viene a través del latín, acuérdense que el inglés tiene mucha influencia francesa, tiene que ver con la idea de, en castellano, asesorar. Fíjense qué interesante, en inglés, una de las maneras de hablar de evaluación, en realidad tiene raíz en la palabra asesorar. ¿Y qué significa asidere, que es la palabra latina que se usa? Significa sentarme al lado. Entonces, fíjense qué imagen valiosa. Evaluar es sentarme al lado, cambia todo, no sé si se dan cuenta. Cambia absolutamente toda la lógica de evaluación como la que nosotros entendemos hasta el momento. Entonces, ahora sí la evaluación, entendida ahora como evaluación orientadora y por lo tanto como sentarme al lado, como asesorar para la mejora, es una parte central del aprendizaje. Vamos a ver cómo. Y es una práctica absolutamente clave para poder ir evidenciando además los logros progresivos de quienes están aprendiendo. Y ahora vamos a ver en qué sentido. Entonces, ¿cuál es la visión nueva que está acá? Que aprender es hacer con lo que uno sabe. Y ahí cambia radicalmente nuestra lógica. Porque ya aprender no es repetir, no es contar, no es repetir las recetas, sino que aprender ahora significa qué es lo que voy a hacer con lo que sé. ¿Cómo voy a desplegar lo que sé? Pero no por una lógica utilitaria. Por favor, en esto seamos muy cuidadosos, porque yo puedo estar aprendiendo hasta a contemplar una obra de arte, pero solo voy a aprenderlo, no si me pasan diapositivas contándome cómo contemplo una obra de arte, sino si me pongo a contemplar obras de arte. No sé si me explico qué quiero decir. O sea, hasta lo más espiritual, lo más estético, lo tengo que hacer en un sentido amplio para poder decir que lo aprendí, No sé si hasta acá vamos bien, algún comentario, porque ya entonces me meto en la fase más vinculada con la evaluación. ¿Algún comentario o aporte? Bueno, pasamos entonces. Entonces, ¿cuál es la clave que se sigue de esta lógica que hasta ahora estamos presentando? Es que nosotros tenemos que superar lo que hacemos habitualmente para poder seguir en una lógica, en esta nueva lógica, que tenemos que superar lo que podríamos llamar el planeamiento hacia adelante, de lo que algunos autores llaman el planeamiento hacia atrás. ¿En qué sentido hacia atrás? En que nosotros tenemos que empezar está al final de las diapositivas, planificar con el fin en la mente, o sea, decir hacia dónde vamos a ir para tener claro cómo vamos a planificar el aprendizaje, o sea, hacia qué punto, pero vamos a ver qué se entiende por a dónde queremos ir. Pero esto es la clave, ya no se trata de partir como en la tradición planificadora marcamos acá, no se trata de partir del conocimiento genérico en general del currículum, que es lo que fundamentalmente modela el planeamiento como punto de partida y de llegada, con un sujeto abstracto, una actividad planificada, una metodología planificada de forma uniforme y una evaluación entendida extrínsecamente, en tanto verificación de la completud del contenido depositado. Entonces, se trata de salirnos de esa lógica, que es esa lógica hacia adelante, en un mal sentido hacia adelante, porque en realidad mucho hacia adelante no va, pero nosotros partimos más bien del currículum y vemos cómo eso lo depositamos hacia adelante en los alumnos. Si no al revés, yendo al primer punto que está acá planteado, nuestro desafío es lo que yo prefiero denominar ya no planeamiento educativo, sino para cambiarnos de lógica, diseño de experiencias de aprendizaje. O sea, el docente tiene que ser un diseñador, que es una palabra que me parece que es potente y nos saca un poquito de la idea de planeamiento que me parece más acotada. Por supuesto que dentro del diseño está el planeamiento, pero en el fondo un profesional es un diseñador. Es un diseñador de terapia si es médico, es un diseñador de planos, etcétera, si es arquitecto, es un diseñador si es contador de, qué sé yo, un balance, en fin, de proyectos de inversión. Los profesionales somos diseñadores. ¿Qué hacemos nosotros? Diseñamos experiencias de aprendizaje.
Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Sabiendo a dónde queremos llegar. Pero es clave, como vamos a ver enseguida, que se entiende por a dónde queremos llegar. Porque no es todo lo mismo en el sentido de a dónde queremos llegar. Porque si lo que queremos es llegar es a una acumulación de contenidos disciplinares depositados en el alumno, por supuesto que ese a dónde queremos llegar no es del que estamos hablando. Entonces, en ese sentido, diseñamos con el fin en la mente, pero entendida del modo como ahora lo vamos a plantear. En la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuál es la primera fase? Y con esto ya nos metemos de lleno en lo que yo voy a llamar las 4 fases, que por supuesto las podemos enriquecer en el debate, las 4 fases de esta nueva lógica de evaluación para generar verdadera innovación educativa. Y por último haremos una síntesis o un cierre en este sentido. Y ahí entonces podemos iniciar la conversación entre todos. Primera fase, diseñar el producto. ¿En qué sentido uso la palabra producto? La palabra producto, uno a priori en educación le suena mal, porque parece estar vinculada al mundo de la economía, del capitalismo, del producto entendido como algo muy acotado o algo externo al sujeto. Yo la voy a usar de nuevo en un sentido clásico, porque si ustedes van a la raíz de la palabra, la etimología de la palabra producto, paradójicamente, sorprendentemente tal vez para alguno, producto y educación tienen la misma raíz. De hecho, la raíz etimológica de educación es educere, también educare, pero una de las dos es educere, y la raíz de producto también es ducere o ducere, que tiene que ver con esto de orientar, conducir. O sea, el producto se vincula con la educación en el sentido de que uno está pro, en el sentido de hacia adelante, eso significa en latín el término pro, de elaborando algo que orienta. O sea, que el producto en un sentido clásico es algo más amplio que simplemente una cosa que nosotros, entre comillas, elaboramos, sino que tiene que ver con algo más complejo. Entonces, ¿qué es lo primero a definir en este sentido? Que la primera fase que nosotros tenemos que, el primer paso que tenemos que dar a la hora de planificar, a la hora de diseñar experiencias de aprendizaje, es precisamente lo que está planteado en el segundo renglón. ¿Qué es lo que queremos que los alumnos hagan en nuestra materia? ¿Cuál va a ser la evidencia compleja de que pudieron hacer algo con nuestra materia, nuestra área de conocimiento, lo que fuere, y de que ese producto complejo, que obviamente no tiene por qué ser una cosa, puede ser una actividad, puede ser una performance, puede ser una obra de teatro, la gente de educación física me dirá, puede ser un ejercicio complejo con distintas fases, puede ser un juego, en fin, cada uno sabrá lo que tiene que ser. Y eso, sin duda, siempre conviene planificarlo en equipo y no de a uno, porque esto es algo difícil de hacer. La pregunta clave acá es, bueno, olvidémonos de qué tenemos que enseñar, entre comillas, en una lógica tradicional. Pensemos, ¿qué tiene que hacer un alumno en nuestra materia para demostrar que aprendió el currículum que nos está proponiendo el diseño para esta unidad curricular en particular? Entonces, empecemos por atrás. ¿Cuál es el fin? Por eso es el fin en la mente. ¿Qué es lo último? Que en realidad tiene que ser, como dicen los clásicos también, lo primero en la intención. Entonces, ¿qué producción compleja, performance, actividad va a dar cuenta de que se aprendió? Entonces, fíjense cómo nos cambia todo, porque ustedes... determinado... Volví, creo, ¿no? Sí, ahí te escucho bien yo. Entonces, ¿qué cosa compleja, densa, etcétera, efectivamente evidencia que alguien aprendió lo que tiene que aprender con mi acompañamiento? ¿Qué características tiene que tener esa producción? Y ahí viene una pregunta difícil, porque nosotros no estamos muy acostumbrados a veces, excepto en la educación artística, excepto en la educación física, a hacernos estas preguntas con la filosofía, con la historia, con la lengua, a veces sí, a veces no, depende, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a poner a enumerar cada una de las disciplinas o áreas, después lo podemos conversar entre todos.
Y ese producto, eso que el alumno tiene que hacer, ¿cómo da cuenta de conocimientos, de valores y de procedimientos? No se trata simplemente de que elabore algo, sino cómo nosotros verificamos que ahí hay conocimientos, que hay valores, que hay procedimientos, etc. O sea, cómo acredita esas capacidades, virtudes, competencias, etc. Y simultáneamente también, que es otra pregunta clave, tal vez no en el primer momento porque esto es algo muy difícil de hacer, lo ideal sería que nos preguntemos cómo ese producto final o eso que se realiza finalmente sea diverso. O sea, cómo logramos que eso que le propongamos hacer como desempeño final, como actividad compleja final, perdón, uso la palabra desempeño, acá arriba lo marco en el primer renglón, que usa mucho en enseñanza para la comprensión, que es una corriente pedagógica bastante ligada a esta lógica que estoy enumerando. Entonces, la clave también está acá en cómo podemos lograr que estos desempeños sean diversos, porque también sería potente que no les ofrezcamos solamente un solo tipo de producto final a elaborar a nuestros alumnos, sino que podamos proponerles que elijan entre 3 o 4 y que esos 3 o 4 sean equivalentes, pero den cuenta desde distintas habilidades, capacidades, talentos, etcétera, podríamos decir usando la lógica de las inteligencias múltiples, den cuenta de esos aprendizajes diversos por parte de nuestros estudiantes. Entonces, pasamos ahora a la fase 2, en la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el segundo desafío clave que en educación lamentablemente no se aprovecha suficientemente? Nosotros tenemos la lógica de diagnosticar al inicio de los cursos, pero lamentablemente no necesariamente significa que diagnosticamos para hacer lo que a continuación voy a tratar de explicar con detalle, que es diagnosticar para que nuestro diseño del aprendizaje, nuestra planificación cambie. De hecho, a nosotros nos pasa, lo hemos conversado mucho en los grupos que trabajan con nosotros o con los que hemos tenido reuniones, que esa planificación es previa al diagnóstico. El diagnóstico es como una idea de, bueno, en función del sujeto ideal o de lo que yo tengo que hacer y de cómo lo voy a hacer, bueno, te saco una radiografía de cómo están para ver qué problemas voy a tener más o menos en función de lo que quiero lograr. Pero no cambio el diseño, la planificación a partir del diagnóstico. Muy pocos docentes utilizan la evaluación diagnóstica para poder repensar el diseño de experiencias de aprendizaje o la propia planificación. Entonces, es una tarea clave. Tenemos que poder preplanificar, porque por supuesto que, como cualquier arquitecto, médico, etcétera, etcétera, uno tiene la acumulación del desarrollo profesional de otros y el de uno mismo para imaginarse cómo es posible que sucedan algunas situaciones y anticiparse a ellas. El profesional siempre anticipa, porque la experiencia le sirve para eso. Pero lo que no puede es anticipar totalmente. Entonces, tiene que usar el diagnóstico de la misma manera que un arquitecto no puede tener todos los planes prearmados antes de que una familia venga a pedirle una casa, de la misma manera tiene que poder usar el diagnóstico para poder repensar la planificación. Entonces, en ese sentido, eso implica conocer a los sujetos en su diversidad, no tanto ver qué saben en función de lo que tengo que, entre comillas, enseñar, sino más bien cómo son estos sujetos. Tenemos que comprender qué capacidades en nuestras materias se ponen en juego para poder comprender, de acuerdo con esas capacidades, quiénes van a tener más dificultades, más talentos, etcétera, o qué capacidades tienen los distintos sujetos para poder intervenir con el aprendizaje que les voy a proponer, etcétera, etcétera. Y de esa manera también ver cómo se ayudan entre ellos, ver cómo se vinculan, etcétera, etcétera. Y eso lo podemos conversar, si quieren, a continuación, cuando dialoguemos. Entonces, en ese sentido, tener en cuenta el aporte de las inteligencias múltiples, tener en cuenta no tanto preguntar por los contenidos, sino más bien caminar por esta lógica de comprender a qué sujetos son los que tenemos enfrente. En un siguiente momento, si se quiere, o mejor dicho,
para seguir pensando esto, diseñar los caminos de aprendizaje, utilizar el diseño para pensar cuáles son los caminos diversos que tenemos que jalonar, lo vamos a ver enseguida, para que todos aprendan. Y vamos a ver enseguida algunas claves para ver cómo. Y, por supuesto, comprender los desafíos y problemas de este grupo de aprendizaje en concreto, de tal manera de vincular el producto desempeño que queremos lograr con las motivaciones más profundas, porque este es otro desafío clave. No podemos desvincular o no podemos solo proponer aprendizajes si no están vinculados con las motivaciones profundas de nuestros estudiantes. Si no encontramos esos nexos, no va a haber aprendizaje, como ustedes saben mejor que yo. Tenemos que lograr que ese currículum sea lo menos extrínseco posible y lo más intrínseco y desafiante posible para quienes están aprendiendo con nosotros, y para eso tenemos que conocer sus motivaciones, sus intereses y cómo engarzar esas motivaciones, intereses, problemas, desafíos con lo que hay que aprender. Sin ese enlace, el aprendizaje no va a darse de ninguna manera, aunque nosotros estemos satisfechos luego de aplicar algunos instrumentos de evaluación. Vamos a la tercera fase. Diseñar los hitos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Y con esto ya abordo la cuarta fase, abordo unas conclusiones finales y ahí podemos conversar más largamente. ¿Qué significa entonces esta tercera fase? Que tenemos que pensar que para desarrollar un desempeño complejo al final de nuestra tarea, para que al final de nuestro recorrido, de nuestro curso, de nuestro camino, nuestros alumnos desarrollen aprendizajes complejos, productos complejos, desempeños complejos, tenemos que ir ayudándolos gradualmente a llegar a ese lugar. Significa que tenemos que, hacia atrás, pensar qué pasos tenemos que ir dando para que se llegue a poder desarrollar ese juego completo, dirían algunos. Algunos hablan de aprendizaje pleno, acuérdense que Perkins habla justamente de jugar el juego completo. ¿En qué sentido? Bueno, si queremos que nuestro equipo de fútbol, o vóley, o handball, o lo que fuera, o hockey, etcétera, juegue un partido y lo juegue bien, tenemos un entrenamiento largo para llegar a eso y para ir avanzando en una competencia que implicará distintos tipos de actividades, que son muy diversas. En algunos casos habrá que jugar entre ellos, perfecto, y haremos juegos o prácticas, pero en otros casos tendrán que salir a correr un rato, como saben los profesores de educación física mucho mejor que yo. O sea, tenemos una variedad de capacidades para poder desarrollar algo complejo, y esa variedad de capacidades necesitamos ponerlas en juego, paulatinamente, alternando distintos tipos de acciones para poder desarrollarlas. Entonces, es clave en ese sentido evitar las pruebas tradicionales. Yo creo que hay que desterrar, es muy relevante dejar de lado estas pruebas tradicionales que más bien lo que hacen es constatar una cierta devolución de lo que entendemos por aprender, y más bien pensar qué actividades de menor complejidad nos van llevando a actividades de mayor complejidad, o qué productos de menor complejidad nos van llevando a productos de mayor complejidad. Y entonces acá se desarrolla fuerte nuestra capacidad de diseñar pasos, pequeños pasos, individuales, en grupo, etcétera, etcétera, que vayan jalonando ese camino hacia el producto complejo, que será el que hay que desarrollar al final, o una sumatoria de productos que nos podrán dar el resultado hacia el cual nos dirigimos. Y, por supuesto, pensar entonces esta variedad de caminos y de tiempos, porque también otra cosa que lamentablemente es muy homogéneo todavía en nuestro sistema, pese a que hablamos mucho de diversidad, es que nosotros tenemos en general un camino con un tiempo para todos. Entonces, la pregunta es cómo vamos a poder diseñar caminos distintos con productos distintos, si tenemos productos distintos al final del recorrido, y al mismo tiempo diversidad de tiempos en la medida que la escolaridad nos lo permite. Sabemos que hay limitaciones que tenemos que hacer frente según los momentos de acreditación. Y finalmente, como cuarta fase, para ya ir concluyendo, la evaluación tiene que ser también un acompañar en el aprendizaje, que tiene que ver con esta idea que mencionamos al principio. Y ahí me gusta mucho insistir
en que gobernar, ejercer poder sobre otros, es acompañar u orientar el protagonismo. Fíjense que acá están para mí dos palabras claves. Cuando uno gobierna, acompaña y orienta, pero no acompaña y orienta muebles. Acompaña y orienta protagonismos. Acompaña y orienta gente que tiene que aprender de por sí, que tiene que jugarse en el aprendizaje, que tiene que participar con fuerza del aprendizaje. Entonces, lo mismo es enseñar. Si uno no acompaña y no orienta el protagonismo del alumno, no hay aprendizaje. Por eso la palabra acá clave es protagonismo. Y por eso esto está vinculado con lo que vimos antes. No va a haber protagonismo si el alumno no tiene que hacer algo con lo que sabe. Por eso hay un librito de Alverno, que es una universidad muy reconocida en Estados Unidos en formación docente, una universidad muy pobre, pero muy famosa, que ha logrado tener muy buena formación docente en contextos muy desfavorecidos, y ellos tienen un librito muy simpático, que algunos me lo habrán escuchado nombrar, que se llama, en inglés, Feedback is Teaching. Traducido rápido, retroalimentar es enseñar. Entonces, fíjense acá esta otra clave. Queremos que nuestros alumnos aprendan, entonces la clave es la retroalimentación. Tan es importante que para Alverno, prácticamente, retroalimentar es enseñar. O sea, es más importante en la enseñanza, más que presentar los temas, que es algo que nosotros solemos hacer, retroalimentar, ¿pero qué cosa? Retroalimentar las producciones sucesivas de los alumnos. Ahí es cuando se aprende. Esto, por favor, es absolutamente vital y esta es la verdadera innovación. Solo se aprende cuando veo como un alumno hace algo, aquello que le propongo, y le digo, mira, fíjate acá qué pasó, vos cómo lo verías, en cómo lo... Ahí hay aprendizaje, ahí estoy enseñando. No tanto cuando doy la consigna de lo que hay que hacer o cuando cuento la historia, la filosofía, la matemática, etcétera, sino cuando el alumno lo hace y acto seguido, que es ahí donde nosotros trabajamos muy poco, nosotros con lo que hizo empezamos una conversación. Y para Alverno eso es tan importante que solo hay enseñanza en ese momento. Y yo me atrevería a insistir en algo más. Si retroalimentar es enseñar, viene la otra cara. Autoevaluarse es aprender. Si yo no soy capaz, en ese diálogo que tiene conmigo el que me enseña, de autoevaluarme todo el tiempo y de ser capaz de que cada vez que hago algo, yo tengo una cierta distancia de mí mismo para ver cómo lo hice y poder ver valores, disvalores, desafíos en eso que estoy haciendo. Si no hago eso, yo no voy a aprender nunca. No sé si se entiende lo que quiero decir. Nosotros, ustedes, yo, aprendemos porque todo el tiempo la gente que está a nuestro alrededor nos da consejos y nos ayuda a hacerlo mejor, pero también porque somos capaces de separarnos un poquito de nuestra vida y de nosotros mismos y de lo que hacemos para mirarlo críticamente. Entonces, si no nos retroalimentan y si nosotros no nos autoevaluamos, no vamos a aprender. No sé si en esto lo podemos conversar, pero esto hay que planificarlo, no es cuestión de decir, hay que autoevaluarse. No, ¿cuál es el momento de la retroalimentación? ¿Cuál es el momento de la autoevaluación? Otro elemento clave, hay muchas investigaciones que lo muestran y cada vez es más potente el conjunto de evidencias que hay sobre esto. Si queremos que la gente aprenda, y escuchen bien lo que voy a decir, los que me han escuchado antes se asustarán menos, tenemos que evitar calificar. Y me juego en lo que digo, pero no porque sea valiente, sino porque hay mucha evidencia detrás. Está muy investigado que si yo califico durante el proceso de aprendizaje, lo que hago es lograr que la gente aprenda menos. Durante el proceso de aprendizaje, lo mejor es no calificar. La calificación tiene que aparecer al final. ¿Por qué? Porque mucha investigación muestra que la calificación, ustedes no recuerdan mejor que yo, que la calificación y las escalas tienen un problema, que hay un punto en el cual la gente dice está aprobado. Y una vez que yo llegué al 6 o 7, o al logrado, o lo que fuere, mucha gente apaga la llave y dice, no aprendo más, ya está. Entonces es como alguien que dice, bueno, tenés que aprender a cocinar y bueno,
me saqué 6 porque la torta quedó torcida y no tiene un buen gusto, pero bueno, ya me saqué 6, listo, lo hago en 6 para siempre. Nadie, cuando cocina, dice, bueno, me saqué 6 cocinando, estoy. Trata de elaborar todos los días el mejor plato posible sobre la base de la práctica continua, para que ver una sonrisa en la cara de quienes comen con uno, no que me digan, bueno, está bien, qué sé yo. Entonces, de la misma manera, nadie vive para sacarse 6 o 7. Tratamos de aprender siempre para de tal manera hacerlo un poco mejor. Bueno, las calificaciones obturan el aprendizaje durante el proceso de aprendizaje. Acá tenemos un desafío grave, porque lamentablemente forma parte de nuestra gramática educativa que hay procesos de calificación durante. Por eso es clave caminar, no nos vamos a meter ahora en este tema, porque es largo y es técnico, pero en desarrollar las rúbricas y protocolos de retroalimentación y de autoevaluación. O sea, tenemos que poder enseñar menos, en el sentido de menos, entre comillas, porque en realidad menos es lo que hacemos ahora, cuando creemos que enseñamos muchas cosas, para poder lograr que aprender sea hacer algo con lo que se sabe, y al mismo tiempo que eso vaya implicando un proceso diseñado, correcto, de acompañamiento en la retroalimentación y en la autoevaluación. Por eso el verdadero círculo completo de la evaluación entendida como assessment, entendida como evaluación orientadora, implica la participación del docente, pero es absolutamente imprescindible, debería ser obligatorio, las instancias de autoevaluación por parte de los estudiantes, por lo menos en algunos momentos el aprender de los pares, y cada tanto también expertos externos que vengan a mirar lo que hacen nuestros alumnos. Eso muchas veces se usa en el mundo de la educación artística o física, etcétera, donde a veces se invitan otros para que finalmente en algún momento haya una mirada externa. Y ahí vamos, perdón, a la fase quinta, si no me equivoco. Había dicho 4, son 5, perdón. Ya vieron que nunca conviene enumerar porque uno después se olvida la enumeración. Que es en definitiva el momento de la acreditación. Y aquí es donde el docente, que fue más bien un entrenador, se convierte en el docente jurado. Y lo pongo entre comillas, porque obviamente estoy haciendo una imagen. Con Ravel aprendimos mucho que el docente, lamentablemente, y ahí es donde hay un problema, tenemos este inconveniente de que en general, en el mundo, por ejemplo, de, qué sé yo, del deporte o de las competencias artísticas, el entrenador es una cosa y el jurado es otra. Bueno, lo vemos en el Bailando de Tinelli, no hay que irse muy lejos tampoco. Una cosa es el entrenador, otra cosa es el jurado. Bueno, el drama del docente es que están los dos roles. Entonces, termina ganando el rol de jurado al rol de entrenador, que es el más importante. Y la gente aprende gracias al entrenador. También hay un momento en el cual a uno le pone una nota final, pero ese momento es el menos significativo. El más significativo para el aprendizaje es el acompañamiento, pero sí finalmente hay un momento en donde uno dice, bueno, concluye esta etapa y ahí entonces se viene el momento en donde se observa ese producto final o ese conjunto de actividades que dieron pie a ese producto final. Y entonces ahí pueden participar externos, a veces nos conviene, sobre todo en el mundo de la educación técnica, artística, etcétera, pero en otros ámbitos también, tal vez invitar, uno conoce un filósofo en el barrio, bueno, que venga un día a la presentación de esos trabajos de nuestros alumnos que están haciendo en filosofía o en historia, etcétera. Tenemos que aprender un poquito, abrir la escuela y que los alumnos tengan una vinculación con lo que se llama el aprendizaje auténtico, que no sea siempre un cómo sí, sino que de alguna manera estén aprendiendo porque algo que finalmente se expone a la realidad, se convierte en realidad y hasta puede ser observada por la comunidad, y es el momento, como podríamos decir, del hacia afuera. Bueno, con esto termino entonces en la última diapositiva con algunas ideas finales. Y entonces, ¿por qué hablamos de innovación? Y por qué yo insisto mucho en este punto. Porque hay mucha teoría de la innovación a distintos autores, a mí no me disgusta, me parece todo muy bien, pero me parece a veces que se escapa el problema central, que es que innovar, en definitiva, quiere decir lograr el derecho a la educación. ¿Y qué quiere decir esto? Que nuestros alumnos aprendan muy bien, que todos aprendan muy bien. Y si queremos que todos aprendan muy bien, necesitamos orientar la educación en función del desarrollo de estas capacidades y de estos desempeños y producciones que son haceres que evidencian que se aprendió, que no dejan de lado lo intelectual, por favor.
Yo no estoy planteando algo utilitario, ni pragmático, ni reducido a lo procedimental. Pero lo intelectual tiene que estar desplegado en haceres, en una praxis compleja, puede ser hasta un ensayo, pero tiene que ser realmente algo hecho, elaborado, producido paulatinamente, mejorado por quien está aprendiendo con nosotros, como nos pasa a nosotros en cualquier cosa que aprendemos de verdad, a manejar, a cocinar, a trabajar. Nos acompañan, nos asesoran, nos autoevaluamos y vamos dando pasos, y eso es el aprendizaje auténtico. Entonces, innovar no es solo introducir tecnologías, porque como bien aprendimos este año con el uso del Zoom, del Meet, etcétera, yo puedo poner tecnologías por todos lados, pero puedo seguir haciendo educación tradicional, porque me pongo a pasar diapositivas y en realidad quien está del otro lado no hizo nada con lo que nosotros estamos aprendiendo o pretendiendo enseñar. Entonces, en ese sentido es importante, como dice un profesor nuestro en la universidad, Carlos Hebel, un poquito usar estas ideas de lo que podríamos llamar, si se quiere yendo más a lo filosófico, tiene que haber un aprendizaje en el que haya estas letras: asombro, acontecimiento, encuentro, experiencia. Y eso es lo que de alguna manera plasma lo que acabamos de expresar. Si no hay asombro, y por eso la necesidad de conectar lo que vamos a aprender con las capacidades, los intereses, los valores, los dramas de cada comunidad. Si no hay un acontecimiento, si el alumno no siente que pasa algo, si no hay un encuentro comunitario en torno a lo que estamos aprendiendo, si no hay una experiencia potente, no va a haber innovación educativa y no va a haber nunca aprendizaje. Por eso yo siempre insisto en que el sistema educativo necesariamente tiene que ser una catarata de acompañamientos. Gobernar es acompañar, pero acompañar protagonismos. Entonces, si queremos que nuestros alumnos aprendan, manos a la obra, tienen que ponerse a trabajar en un taller. Si queremos que nuestros docentes lo hagan mejor, tienen que ser sus aulas talleres. Si queremos que nuestros directivos lo hagan mejor, tienen que ser nuestras escuelas talleres. Si queremos que nuestros supervisores lo hagan mejor, tienen que acompañar redes de talleres. Pero todo eso es efecto de la retroalimentación permanente entre todos nosotros, y eso para mí es verdadera innovación. Bueno, hasta aquí llego, no quiero extenderme más para no aburrirlos demasiado. Si quieren, dejamos las diapositivas y conversamos todo el tiempo que les parezca necesario. Mil gracias. Gracias, Carlos, muy interesante. Se me ocurrieron un montón de cosas al mismo tiempo que exponías. No sé si algún docente quiere intervenir, hacer algún comentario. ¿Alguno que se atreva a romper el hielo? Ahí en el chat, lo que decían, Carlos, porque en el chat sí se animan, es que cuando Sol hablaba de aprender haciendo y decía que en educación física se aprende haciendo, otros compañeros decían, bueno, en formación profesional, en educación técnica profesional, implementamos ese paradigma de aprender haciendo, ¿no? Y el aula taller, ¿no? Sin embargo, Carlos, ¿vos qué pensás? Sin embargo, últimamente la educación técnico profesional ha mermado en su matrícula y cada vez más merma. ¿Esto a qué se puede deber entonces? Si es este paradigma, es aprender haciendo y son aulas talleres, ¿en qué podemos estar fallando? ¿En la dimensión de la gestión, en la dimensión de la docencia? A mí me parece que, a ver, yo no soy un experto en educación técnica profesional, así que voy a esbozar 2 o 3 ideas fruto de diálogos que he tenido, pero digamos que lo mío es muy emborrador. A mí me parece que, sin duda, un camino para que la educación secundaria resulte inclusiva de verdad, en el sentido de que logremos algo que en la Argentina no se logra, que es que nuestros alumnos de secundario puedan egresar en tiempo y forma, más allá de que, por supuesto, hay una causa que tiene que ver con las estructuras económicas sociales y la situación de pobreza del país, pero digamos, abstrayéndonos de eso, que no es algo que uno pueda abstraerse, pero marcando que obviamente hay problemas de abandono, etcétera, por causas extrínsecas a lo escolar, me parece que hay un desafío importante en la educación técnica, que es cómo vincular esta lógica de taller con los intereses de los alumnos. Entonces, ahí me parece que
hay que empezar a diversificar, porque también mucha gente se va de la educación técnica, muchos chicos, porque, lo he escuchado mucho, no están como vinculados, o también hay un tema vocacional, porque la educación técnica tiene el problema de lo vocacional también. Y que a veces es una educación hasta más exigente que la educación tradicional común, llamémosla así, o disciplinar. Y ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque en esa comparación a nosotros nos pasa mucho en nuestra formación docente, que les proponemos una lógica de este tipo, nuestros alumnos nos dicen, no podemos volver a lo tradicional, porque también lo tradicional, paradójicamente, está arruinando a nuestros jóvenes. Porque el joven también dice, bueno, aunque sea menos motivante, en el fondo es más fácil cursar tranquilos, aprender de memoria, responder a la lógica que conocemos de pruebitas que uno tiene que más o menos ya sabe cómo funciona, y bueno, estamos tranquilos, no me compromete demasiado. Entonces, tenemos un problema, para mí de fondo, en la educación secundaria en general, que es dos tipos de abandono. Está el abandono, tal vez que vos preguntás, que es el de la educación técnica, pero está el abandono del que egresa, pero abandonó porque estuvo haciendo de estudiante. No sé si se entiende lo que quiero decir. Está el abandono de la gente que sigue adelante porque no le queda otra y porque la familia, si no lo reta porque le recursa y entonces termina siendo una lucha, pero bueno, finalmente termina aprobando, pero está el alumno de corazón, afectivamente, adentro de la escuela. Entonces, nuestro problema es cómo vamos a reenamorar a nuestros alumnos y a nuestros docentes, porque también sabemos que en un sistema educativo burocrático, finalmente todos terminamos en el cómo sí. Entonces, también el docente termina diseñando experiencias de aprendizaje aburridas, porque todos estamos cumpliendo. Entonces, me parece que el desafío clave para la educación técnica profesional, pero también para la otra educación en donde hay un abandono, aunque no se ve, el abandono en cuerpo y alma, digamos, porque la persona, mejor dicho, en alma, el cuerpo está ahí, pero en realidad vaya a saber dónde está. Si nosotros tenemos un abandono que para mí está vinculado con la falta de relación que tiene que ver con la fase 2. Si no conocemos bien quién está aprendiendo con nosotros, no sabemos qué lo va a entusiasmar. Y cómo hacemos que se despliegue a través del aprendizaje, produciendo cosas que le resulten significativas. Sí. Yo creo que eso, yo insisto mucho en una película que es un clásico en educación, pero para mí es muy rica en ese sentido, siempre los que me conocen saben que insisto mucho, que es Escritores de la Libertad, en donde se ve que una docente empieza con una lógica tradicional y hasta que no se da cuenta que tiene que entender los problemas de esa comunidad, no logra diseñar una forma de que aprendan a leer y escribir, a que se metan en la literatura y que aprendan a a escribir desde sí mismos. Y ahí todo el mundo está enamorado del aprendizaje y nadie abandona. Entonces, me parece que ese es el desafío clave. Sin eso no hay innovación. Totalmente de acuerdo. ¿Algún docente que se anime a hacer alguna pregunta, algún comentario? Asentían muchos recién cuando hablaba acá. Ahí hay alguien que pide la palabra. Natalia. Hola, buenas tardes. Hola, Carlos. Hola. Un gusto escucharte. Gracias por este compartir. Con respecto a esto último que están hablando, me parece muy importante poner en diálogo a la escuela con los aprendizajes significativos. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con comprender qué sujetos son los que tenemos enfrente y entender que el currículum, por muchas veces que nosotros los docentes digamos que es algo pesado y tedioso, es el resultado de las negociaciones sociohistóricas que tienen que ver con el contexto de ahora. Entonces, si lo que nosotros ponemos sobre la mesa al momento de organizar nuestra planificación o nuestra ruta, ¿no?, de trabajo, que es esto, el currículum, porque el currículum organiza de alguna manera, sin llegar al extremo de que sea lo que nos delimite y lo que no nos permita como expandirnos, ¿no? Pero el currículum es necesario, pero entenderlo como esto, resultado de las negociaciones que tienen que ver con lo significativo para los alumnos y las alumnas en este momento puntual. Si nosotros no ponemos sobre la mesa
esto que tiene que ver con las subjetividades y lo que realmente es importante en este momento para ellos, bueno, el sistema los expulsa, Tal no cual. porque les dice váyanse, sino porque no responde a sus expectativas. Y esto que hablabas de la capacidad de asombro, si pudiera ser el punto de partida para dar un recorrido significativo y llegar llegar al devenir del producto, sería ideal. Bueno, no siempre está el asombro en primera instancia. ¿Cómo llegamos a que eso se dé? Y esto que hablabas también del diagnóstico, y con esto termino, el diagnóstico sí, que generalmente se hace al iniciar el año, cuando vos ya tenés organizada toda la planificación anual, y sería importante tener en cuenta esto. Y otra cosa que digo, que me parece súper importante, es que decías de los márgenes y nombrabas las áreas específicas, también el nivel inicial y todo. Yo soy de inicial, y vos sabés que consideramos muchísimo lo subjetivo, porque el aprendizaje es haciendo y no hay cabida, no es de otra manera. Y digo, ¿por qué si el inicial es así? ¿Qué nos pasa, educadores, ¿no? Agentes políticos de la educación, que al ir avanzando nos olvidamos de esto y de repente en secundaria, bueno, se habla solamente del área específica sin tener en cuenta el sujeto? Y la respuesta Nosotros, ahí, Natalia, es que lo que nos pasa es que nos arruina la universidad y los profesorados, lamentablemente. depende de qué universidad, Bueno, depende de qué universidad. por supuesto, pero sí, yo te diría, mira, me voy a jugar. No es un problema de una universidad, es un problema de muchas universidades, de todas las universidades, casi diría de los profesores. Depende qué profesores, te diría más que depende qué universidades, porque en todos lados hay una cosa y la otra. Yo creo que ahí hay problema, pero de todas maneras, y lo aprendo porque yo mismo he tenido una conversión fuerte en ese sentido, como muchas veces digo, en mis charlas yo soy el primer converso de hace pocos años, en que si alguien me hubiera escuchado a mí hablar hace 10 años, yo estaría diciendo todo lo contrario de lo que acabo de decir hoy. O sea que eso también lo quiero señalar. Por suerte no se grababa tanto hace 10 años, esperemos que en 10 años no vuelva a cambiar tanto. Y si cambio, mejor. Si es por una buena razón, por supuesto. Pero me parece que hay un problema, que es que hay un enamoramiento de lo disciplinar. Nosotros no terminamos todavía de entender que lo disciplinar es muy valioso, porque yo tengo una biblioteca cada día más nutrida, a mí no me molesta leer y estudiar, pero siempre y cuando entendamos que eso tiene que estar puesto en función de la vida y de una praxis compleja. Entonces, ahí es absolutamente vital, yendo al inicio de lo que vos señalás, la idea de aprendizaje significativo, pero como vos bien marcaste, bien entendida. Porque fíjense que puede ser significativo, y vaya si creo que lo fue, leer un texto de Aristóteles de hace 2500 años. No nos resulta poco significativo, pero tiene que haber una relación, y tengo que trabajar una relación. O en la película que les acabo de señalar, pudieron conectarse esos chicos con el diario de Ana Frank, y uno diría, ¿qué tiene que ver el diario de Ana Frank con norteamericanos e hijos de inmigrantes hace 20, 30 años? Y sin embargo hay conexiones. Entonces, el docente tiene una labor clave, que lamentablemente muchas veces no se termina de ver, sobre todo en la universidad y en el nivel medio, y como siempre, y como vos señalaste muy bien, lamentablemente se desaprende en ese sentido, que es cómo nosotros logramos que nuestros alumnos, entendamos que tienen que desarrollar un aprendizaje significativo entendido como un hacer con los conocimientos que están aprendiendo. Y como bien dice Aristóteles, después de aprender, lo que tenemos que hacer es hacer algo con lo que aprendimos. Y solo de esa manera vamos a consolidar el aprendizaje. Entonces, fíjense que uno dice, uy, de golpe uno tiene que ir a pedagogos hace 100 años, 200 años. No, está dicho hace 2500, porque hay algo básico en nuestra experiencia vital. Nadie aprende si no hace. Entonces, es absolutamente clave que eso sea aprendizaje significativo. Y uno hace solo si está entusiasmado. Entonces, es vital que haya una relación profunda entre el aprendizaje, el hacer y la persona que está aprendiendo. Muy claro, muy interesante. Acá hay varios comentarios en el chat. Mariana Picó se disculpa porque no le funciona el micrófono, pero dice, sumo la idea de Natalia, el sedentarismo en las escuelas secundarias y las universidades, o sea, coinciden. Y Marcela Noemí habla de la importancia del aprendizaje basado en proyectos, integrando distintos espacios curriculares.
Exacto. Ahí Mariela Quiroga pide la palabra. Mariela. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, claro. Yo soy docente de secundario y siempre estamos en un dilema, ¿no? A ver cómo, A ver. de qué base, porque nosotros tenemos una base. Cuando un estudiante llega a nivel secundario, se supone que tiene ciertas habilidades o ciertos conocimientos o capacidades básicas, ¿no? Y hablo de lo básico que es lectura y escritura. Y muchas veces nos encontramos que eso no está. Entonces, siempre cuando uno encuentra esa realidad, que el chico no sabe leer, no sabe escribir o reconoce solamente letras imprentas mayúsculas para poder leer un texto, empezamos a ver, bueno, ¿y ahora de qué nos disfrazamos? Porque uno puede innovar, yo soy docente de matemática, uno puede innovar haciendo algunas lecturas grupales, pero te encontrás con gente que no sabe leer. Entonces, en el secundario no está preparado para enseñar, o sea, nosotros somos 11 docentes que pasamos durante toda la semana Claro. con ese estudiante. Claro. No es un docente que le va a enseñar a ese estudiante a leer y a escribir. Entonces es muy difícil, yo por ahí salto, ¿no? Porque digo, el sedentarismo del secundario, porque previamente a estar en el secundario estaba en el curso de ingreso de la facultad y veía que el problema estaba un poco más abajo. Y realmente hay que empezar a replantearse para mí, para hacer esto de no evaluar, nos ha llevado a que los chicos salgan de un primario sin lo básico, salgan de un secundario sin lo básico, y entren a la universidad y se choquen contra una pared y no salgan de ahí. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando decimos no evaluar, porque dejamos pasar como si fuera un caño de la educación y terminamos con personas muy frustradas, que se dan cuenta que perdieron, entre comillas, años de su vida en un sistema que no les sirvió para comprender lo que leen, para razonar y tener un pensamiento crítico. O sea, yo creo que hay que replantearse todo el sistema educativo. Y creo que las capacidades básicas no hay que perderlas. O sea, lo básico, leer, escribir, comprender un texto, porque de ahí surge todo. Mariela, te agradezco la objeción que me permite explicar, agregar algo. Vos fíjate que lo que yo señalé es paradójico lo que estás diciendo y me parece muy interesante. Me da que pensar esto, mira. Porque justamente lo que yo estoy mostrando es que en realidad en el sistema educativo no hay verdadera evaluación. ¿Por qué? Porque no hay verdadera evaluación entendida como retroalimentación para la mejora. Lo que hay es calificación. Y la calificación no es evaluación, porque nadie aprende porque lo califiquemos o porque le tomemos pruebas y después notas, porque está claro que van pasando año a año y alguien les pone notas no sé cómo, y de hecho siguen adelante. Entonces, me parece que justamente, en total acuerdo con lo que vos decís, lo que yo pongo es el acento lo que yo estoy tratando de decir es, miren, si realmente queremos que aprendan, hay que evaluar, pero hay que evaluar no en el sentido de calificar, hay que evaluar en el sentido de ponerse a ver qué es lo que están haciendo nuestros alumnos para que desarrollen acciones en donde realmente con los productos que hicieron, se muestren que tienen las capacidades que vos señalás. Porque ¿por qué alguien llega a primer año del secundario y no sabe leer y escribir? Seguramente porque no la ha leído y escrito lo suficiente, o porque ha producido poco, porque nadie, si a mí me hacen y me retroalimentan y me acompañan, etcétera, etcétera, en la lectura y la escritura, seguramente cuando llego a primer año sabré leer y escribir. Entonces ahí lo que ha fallado no es tanto que se lo califique, sino que se le acompañe verdaderamente en la elaboración de productos, porque nadie va a saber leer y escribir si no escribe y si no lee. Entonces acá evidentemente lo que ha fallado es, si es que esa es la situación, es que nuestros alumnos vayan produciendo ensayos, escritos, etcétera, etcétera, complejos. Entonces, me parece que este es el punto. Por eso yo creo que hay que reencontrarse con la evaluación, pero no para acotarla, sino para agrandarla, pero agrandarla a tal nivel de que es mejor. Fíjense que insisto en esto, a veces nos proponemos desde el currículum 20.000 cosas. Es mejor que durante un año un alumno escriba 20 páginas
y todo el año esté mejorándolas y mejorándolas y mejorándolas hasta que las escriba bien, a que hagamos un zapping de escrituras que al final todo se hace por arriba, nadie tiene tiempo de retroalimentar y finalmente todo se sale mal porque lo que se hizo fue como un surfeo por arriba de temas que no se profundizan. Entonces, sería mejor decir, señores, en lengua, en 6º grado, vamos a terminar el año haciendo una sola cosa, bien hecha. Bueno, y a lo largo del año la hacemos, la rehacemos, la recontra hacemos, los recontra acompañamos hasta que finalmente todos la pueden lograr. Y esa es la verdadera evaluación. Por eso yo no digo no hay que evaluar, digo, durante el proceso de aprendizaje, más que calificar, lo que hay que hacer es evaluar. Entendiendo evaluar por retroalimentar productos concretos que los alumnos tengan que hacer 1 y 1000 veces hasta que lo hagan bien. Y ahí solo va a haber aprendizaje. Así que te agradezco, Mariela, porque me sirve para explicar, creo que un poco mejor, este punto. Muy interesante, Carlos, y acompañan también desde el chat. Alejandro Morga dice, se destaca claramente la importancia de empezar desde lo inicial. Claro, yo lo entiendo, Mariela, cuando dice, bueno, me llega un chico o una chica con problemas, que no tuvo ni siquiera los problemas, pero es todo el sistema educativo que viene arrastrando problemas inicial, pasa primaria, pasa secundaria, y es como nunca encontramos el momento de generar el cambio, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahí, Victoria, eso, perdón, que lo señaló, no había hecho un comentario que quería decir algo, me olvidé en la respuesta anterior. Yo creo, y discúlpenme, y ahí puede darse un debate, que uno tiene que empezar desde donde el alumno está. Entonces, nos guste o no, está ahí. Yo no puedo presuponer lo que no sabe, digamos. Tengo que empezar de donde está, hacerme cargo de lo que no sabe, veré cómo, también me dirán, bueno, pero tengo que poder explicar lo que es propio de mi materia según marca el currículum. Bueno, perfecto, veamos creativamente cómo. Pero encontremos ese punto entre reconocer dónde está y si tengo estos desafíos, bueno, tal vez no puedo con todos los desafíos, veré cuáles de estos desafíos de mi materia puedo, pero no puedo partir del alumno que no es, porque ahí no va a haber conexión, no va a haber aprendizaje de ninguna manera, y en el fondo le pasaremos al que sigue el problema como nos lo pasaron a nosotros. Ahí creo que hay que aprender a diseñar desde la realidad de los alumnos que tenemos, aún sabiendo que tal vez estamos haciendo algo supletorio. Y bueno, miren, yo te soy sincero, hay profesores, cuando yo leo correos electrónicos que a mí me llegan de gente adulta que tiene título universitario, también me pregunto dónde aprendió a leer y a escribir. Entonces, creo que hasta con los adultos pasa esto, aún con título universitario. Así que yo diría, me parece que es un desafío para todos en todos los niveles. Totalmente. Ahí María José Uxdun pide la palabra. No sé si pronuncié bien, perdón. Uxdun, ¿cómo andás? Uxdun. Hola, Charlie. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Hola, Sol. Yo, además de trabajar como maestra de primaria, soy directivo también de una escuela primaria. Y yo también voy a tomar un poquito lo que dice Mariela. En cierta forma me fuiste sacando un poco la palabra de la boca, Charlie, con la última parte cuando hablaste de que uno tiene que trabajar con el alumno que recibe y, bueno, planificar a partir de ahí. Pero también me parece que lo que está fallando, y voy a hablar de la provincia acá, de nosotros, que es lo que uno conoce, ¿no? Es un poquito la articulación, una articulación un poco más seria, un poder sentarnos a hablar, los directivos de primaria con los de secundaria, poder hacer algún tipo de reunión, por ejemplo, el maestro con el profesor, ver qué espera el profesor, qué podemos dar nosotros, qué cosas el profesor necesitaría que nosotros veamos sí o sí, y en eso ir haciendo como una planificación conjunta, ¿sí? Creo que eso sería muy importante poder hacerlo, pero poder hacerlo de verdad, no poder hacerlo para cumplir, porque lo hacemos, no es que no lo hacemos. Pero presentamos la planilla al ministerio o al supervisor que nos pide, la presentamos como corresponde, una cosa así como divina, pero en realidad no se hace de verdad, no se hace para nosotros, porque para presentárselo al supervisor, al ministro, a quien sea, no tiene sentido. Yo creo que no se hace para nosotros. Sumado, bueno, todo lo que estamos viviendo en la provincia, las cuestiones con los sueldos, con un montón de cuestiones que nos están atravesando,
yo creo que nosotros, más allá de todo lo que nos atraviesa, nos tenemos que sentar y pensar si vamos a trabajar, y si vamos a trabajar, tenemos que ir buscando la mejor manera. Y esta mejor manera también tiene que ver con que sea más fácil el trabajo, en la medida en que nosotros nos vamos vinculando y vamos teniendo una relación de equipo como más grande, de la articulación y demás, se va haciendo más fácil el trabajo. En un principio, obviamente, es mucho el trabajo, pero después se va aceitando y se va haciendo un trabajo más fácil. Pero me parece que la clave de esto que está diciendo Mariela está en esta articulación que se hace para cumplir, pero me parece que no se hace de manera consciente y que sirve. Totalmente, María José. Como sabés bien, yo creo, a ver, sin ponerme muy filosófico, yo creo que lo que mata a la escuela es lo que decíamos antes, un como sí y una visión burocrática de lo escolar. Estamos cumpliendo y no necesariamente estamos haciendo las cosas porque tienen sentido. Entonces, la gran pregunta acá es cómo vamos a darnos tiempo para que lo que hagamos tenga sentido. Por supuesto que es muy fácil de decir. Y obviamente, en el caso de Chubut, es bastante difícil de hacer, porque tienen ya, desde que yo recuerdo que se inauguró mi viaje en abril, en el 2017, a Comodoro Rivadavia, con la tormenta que hubo, la inundación, etcétera. Bueno, y desde ahí empecé a visitar Chubut, así que conozco desde marzo del 2017 distintos episodios y todas las dificultades que tienen a fondo. Obviamente no estoy allí, por lo tanto no las vivo, pero las conozco a fondo. O sea que es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Pero la gran pregunta que ustedes tienen que hacerse es en qué tiempos se va a lograr que lo que ustedes se proponen tenga sentido. O sea, no podemos hacer planificaciones para entregar, articulaciones para decir que nos articulamos, encuentros para decir que nos encontramos. Tenemos que darle carne de verdad a esas acciones. Tenemos que realmente convertirlas en espacio de trabajo vinculado con nuestra vida escolar de verdad. Entonces, a mí me parece, por eso yo insistí en estas fases. Yo diría, en vez de ponernos a pensar y a revisar la gran teoría, miren, reúnanse un día entre 3 o 4 profesores y digan, a ver, en filosofía, si estamos hablando de secundario, tráeme, ¿cuál va a ser el producto que evidencia complejo que un alumno tuyo aprendió filosofía, que no sea tomarle los autores o que escriba lo que dice tal o cual autor sobre un tema? Entonces, empecemos así, a ponernos, ¿entiende?, a diseñar en concreto y a darnos tiempo para diseñar en concreto. Porque si no nos ponemos a hacer teoría, que a los argentinos nos sale bárbaro, está demostrado mundialmente que la teoría nos sale muy bien, y después la práctica está bastante claro que nos sale bastante mal. Creo que no hace falta más que leer un poco de historia argentina en los últimos, por lo menos, 50 años, que no estamos encontrándole solución a nuestros problemas. Entonces, me parece que nosotros tenemos que ponernos en concreto, más que a teorizar, a decir, bueno, miren, a pensar, hay una profesora amiga nuestra norteamericana de Alberno que dice, miren, hay que aprender a hacer el avión mientras vamos volándolo. Parece una cosa demencial, pero lamentablemente en educación hacemos así. Entonces tenemos que aprender a educar mientras vamos cambiando la educación. Y para eso tenemos que, más que empezar a hacer reuniones teóricas, tenemos que empezar a proponernos acciones concretas en la línea de lo que María José dice. Proponernos acciones y que realmente no sean para presentar la planificación o el plan de mejora o lo que fuera, sino para que finalmente se termine concretando. Gracias, Carlos. Siguen los comentarios, todos aseverando lo que decís, todos muy de acuerdo respecto a la burocracia. Ahora, muchos de los docentes que están presentes, atravesamos 3 webinars, ¿no? Que vos los pudiste ver. Sí. Inés Aguerrondo habló de las mejoras institucionales, Guillermina Tiramonti habló del nuevo paradigma educativo que es necesario, y vos nos hablaste, bueno, el nuevo paradigma para evaluar. Y cuando uno los escucha, dice, pero entonces las respuestas a los problemas están, o sea, hay expertos y expertas que saben las soluciones a los problemas. ¿Por qué? Creo que te voy a meter en un brete con esta pregunta, pero ¿por qué crees que entonces no logramos cambiar nuestras prácticas? ¿Es un problema de la gestión? ¿Es un problema de la docencia?
¿Es esto de la dimensión burocrática de lo escolar? Mirá, yo tengo una respuesta para eso, no me agarrás desprevenido. Ah, Gracias a Dios, porque justamente me dedico a los temas de política educativa, de articulación de sistema, ministerio, escuela, aula, etcétera. Entonces yo creo que frente a lo que vos decís hay muchas respuestas, obviamente yo les voy a dar un par mías y hay muchos autores que señalan otras cuestiones y lo que yo digo tampoco es original mío. A mí me parece que primero hay un problema de visión, o sea, nosotros creemos en teoría creemos que hay visiones distintas, pero en realidad en la práctica nuestras visiones encarnadas siguen siendo tradicionales. O sea, no es verdad que cambiamos la teoría. O sea, hoy estamos hablando mucho del cambio, etcétera, etcétera, pero no es verdad que nosotros esa visión que leemos, nosotros la concretemos en nuestras prácticas. Y te lo digo empezando por mí. Si después de todo lo que yo acabo de decir, yo les podría mostrar cómo doy clase hoy, yo, y no hago todo lo que yo estoy diciendo que tengo que hacer. No sé si se entiende lo que quiero decir. Porque una cosa es cambiar un PowerPoint y otra cosa es cambiar lo que yo hago todos los días hace 25 años. Entonces hay un problema que es que tenemos que dar un salto que es muy difícil y yo lo probé en mis materias. Yo, por ejemplo, hay materias en las que he logrado acercarme a lo que les estoy proponiendo y a la tarde doy otras materias en donde no lo he logrado. Yo mismo tengo una materia en donde lo hago mejor y otra materia donde lo hago peor, porque hacerlo se aprende haciéndolo. Entonces, el problema radica en que ustedes tienen, por eso les digo, por eso preferí empezar por estas fases concretas. No hagamos más teoría, si no nos ponemos a hacerlo, si yo no me pongo a agarrar la harina, los huevos, etcétera, por más que aprenda y lea todos los días nuevas recetas cada vez mejores de un chef francés sobre cómo hacer repostería novedosa, si yo llego a un momento que no abro el paquete de harina, no rompo los huevos y no empiezo a batir, no lo voy a poder hacer. Entonces, ahí hay un problema que es que la visión teórica que tenemos, que nosotros creemos que tenemos, en realidad no la tenemos porque en la práctica no la estamos usando. Y ahí viene el tema 2, que yo hoy no ha sido tema de mi exposición, podría ser un tema delicado y con Inés lo venimos conversando mucho y también con Guillermina, que es que nuestras instituciones, nuestra política educativa, la supervisión, está toda montada sobre un modelo tradicional, que es el modelo disciplinar. Entonces, en el fondo nosotros estamos sobre vías de tren, digámoslo así, que nos llevan siempre hacia el mismo lado. Y aunque uno quiere ir para otro lado, vos tarde o temprano la vía del tren te sigue llevando para acá. Entonces, por ejemplo, por ir al secundario, que es lo más fácil que uno se le ocurre, lo que pasa en la universidad, mientras sigamos con la lógica de 13, 14 materias, ¿qué cambió? Es muy difícil el cambio. Decimos que hay que trabajar con proyectos, que hay que trabajar con el aprendizaje de servicio solidario, pero si seguimos partidos por disciplinas, eso va a ser muy complejo. Decimos que hay que evaluar para acompañar, pero si yo tengo que presentar cada 2 o 3 meses notas, no voy a evaluar para acompañar, voy a presentar calificaciones. Entonces, ahí hay un problema estructural, que es que el ministro, fíjense, un ministerio de educación, ¿qué hace? Y algunos se va a reír, gobierna hoy más para los diarios que para las escuelas. Y discúlpenme que lo diga así brutal. Pero a veces prefieren salir al debate público. ¿Por qué? Porque el andarivel, la tensión, la gramática, la demanda que tiene de la política es mejor salir en los diarios que gobernar las escuelas. O los supervisores muchas veces están tensionados por la burocracia del ministerio más que tener tiempo para acompañar a la escuela en la mejora. Entonces, el plan de mejora, en vez de convertirse en un elemento real para gobernar la mejora de la escuela, es un papel que todo el mundo tiene que tener entregado a tal fecha para que esté puesto en la carpeta de algún lugar por si me lo piden. Pero no tengo tiempo para usarlo de verdad para que la escuela mejore, es para archivar. O el directivo, en vez de estar pensando cómo acompañar al docente, no tiene tiempo, está demandado por 20.000 cuestiones burocráticas y finalmente no acompaña, gobierna la estructura burocrática. O el docente, lo que dijimos con las notas u otras alternativas. Entonces, nosotros tenemos ahí un problema que va a ser muy difícil el cambio, que es que las prácticas no se cambian solo porque yo sepa la teoría.
las prácticas se cambian porque yo cambio el modelo sobre el cual las prácticas se desarrollan. No sé si se entiende lo que quiero decir. Si yo no construyo otras vías, el tren va a seguir yendo para el mismo lugar. Entonces yo quiero moverme, pero en realidad me cuesta porque mis prácticas están construidas sobre estructuras tradicionales. Entonces, la pregunta que ustedes como directivos, como supervisores, como funcionarios, como docentes se tienen que hacer es ¿qué estructura voy a empezar a cambiar para ayudar a que cambie mi práctica? Estoy en un aula, por ejemplo. Bueno, yo diría, empecemos a pensar, no de manera completa porque se van a desanimar, empecemos a pensar qué producto complicado tiene que hacer un alumno. Tal vez uno por lo menos, y hagámoslo y vemos cómo nos va, y ese solo retroalimentémoslo, aunque todo lo demás sea tradicional. Hagamos una cosa bien hecha. Después haremos 2, 3, 4. En 4 años van a tener la materia entera. Lo mismo el director. Acompañemos, tal vez no puedo acompañar a todos los docentes, acompañemos a 4. Sobre esa experiencia acumulada, después me va a ser más fácil acompañar a 8, a 20, a 30. O el supervisor. Bueno, empecemos a acompañar una escuela. ¿Se entiende? Entonces, me parece que si no cambiamos el modelo sobre el cual la práctica se desarrolla, no vamos a cambiar las prácticas solo por entender la teoría. Entonces, en eso, 3 niveles. Nosotros tenemos que cambiar la teoría y la visión, eso lo estamos haciendo, pero para que cambien las prácticas, que es el tercer nivel, tengo que cambiar las estructuras, la gramática sobre la cual las prácticas se desarrollan. Si yo no cambio ese modelo, ese nivel intermedio, que muchas veces es invisible, no va a haber cambio en la práctica. Porque es como pretender que uno ande a 120 kilómetros por hora por arriba de una calle empedrada. Y bueno, eso no va a pasar. O si pasa, se romperá el auto. Entonces, en algún momento yo tengo que asfaltar. Entonces, necesariamente tengo que cambiar algunas estructuras para cambiar las prácticas. No sé si soy concreto en lo que acabo de decir, porque es muy importante esto. Sí, sí, totalmente, muy, muy claro, Carlos, muy explicativo. Hasta me representaba el modelo escuela que tenemos, ¿no? Es aquel modelo escuela, los mismos roles, las mismas funciones. Claro. Sí. O sea, vos tenés ministerios, hay veces, yo esto lo he dicho mucho, alguno me lo habrá escuchado, muchas veces se dice que tenemos escuelas del siglo XIX, maestros del XX y alumnos del siglo XXI. Bueno, yo tendría varias dudas sobre esa frase, porque tenemos alumnos del siglo XXI que se comportan como alumnos del siglo XIX o XX, porque una cosa es que se comporten como del XXI para chatear, pero hay que ver si como alumnos no se comportan de forma tradicional. Seguro tenemos maestros del siglo XX, bueno, no sé, habría que ver, porque algunos son del siglo XXI y otros son del siglo XVIII, no lo sé. Tercero, las escuelas tienen un modelo del siglo XIX, en eso coincidiría, porque de hecho hasta la arquitectura escolar sigue siendo del siglo XIX. Pero ahí no se dice una cosa que es más grave que todo, o que en realidad explica lo que se acaba de decir, que tenemos ministerios del siglo XIX. Nuestra estructura ministerial es la misma que la de Sarmiento, acoplada con programitas y cosas que aparecen por los costados. Entonces, tenemos estructuras que están pensadas para la sociedad industrial cuando estamos viviendo en otra etapa de la cultura, que es la sociedad del conocimiento, la sociedad en red, la sociedad líquida, con todos los autores que quieran colocar. Entonces, me parece que nosotros tenemos que cambiar la arquitectura escolar, el mobiliario escolar, el tiempo escolar. Fíjense lo que hemos aprendido. Cuando nos sacaron del lugar, escuela, aprendimos a usar el tiempo de otra manera, ¿o no? Sí. Entonces, tuvieron que sacarnos. Venimos hablando hace miles de años del cambio del uso del tiempo. ¿Cuándo cambiamos el uso del tiempo? Cuando nos sacaron del lugar. Fíjense qué interesante. Cuando nos sacaron del lugar, nos hicieron cambiar el tiempo. Ustedes, fíjense la importancia de la relación entre espacio y tiempo, que no lo tenemos claro. Entonces, si nosotros queremos otras prácticas, necesitamos cambiar estructuras. Y tenemos que decir, bueno, por supuesto que alguien me dirá, bueno, pero ¿cómo hago para cambiar la arquitectura de mi escuela? Ya sé que no se puede hoy, pero empecemos a pensar un lugar, cómo lo usaríamos distinto. Uno por lo menos. Mañana 2. Y van a ver cómo las cosas empiezan a suceder. Excelente, Carlos, excelente, me encantó la exposición, seguro mantuvimos a toda la gente, así que les debe haber encantado igual, todos aseveraban, ahí Nati dice que le encantó, así que Su, te doy la palabra. Pues sí, la verdad, muchísimas gracias, Carlos, perdón porque, no sé, mi problema de la conexión,
la verdad que, bueno, esto nos moviliza a todos, ¿no? Y cada uno es responsable porque, como volvemos a decir, la educación también es responsabilidad de todos. Y creo que, bueno, este es un gran desafío para los docentes, para los alumnos, para los que están inclusive en la universidad, y realmente lo que pienso es, tengamos esto que vos hablaste tanto, la visión y la flexibilidad de decir, realmente quiero mejorar mi situación como trabajador, como persona, pero siempre dándonos cuentas de lo que se viene y no lo que pasó. Me parece que eso es fundamental, o sea, no nos agarremos de las estructuras viejas, como vos dijiste, y la verdad que, bueno, gracias a cada uno de los profesores, maestros, docentes que nos están acompañando. Esperemos, Charlie, poder volver a tener otros encuentros. Vos siempre tuviste el desafío y la educación la llevás en tu corazón y en todos tus desafíos de tu vida. Y creo que esta es una inyección también de optimismo para cada uno de nosotros que en los distintos ámbitos estamos trabajando por la actualidad y sobre todo por el futuro de estos jóvenes que de alguna manera somos también responsables y somos un poco los protagonistas del cambio para ellos. Así que bueno, gracias a todos. Bueno, muchas gracias y gracias sobre todo por la participación, porque como vieron, pudimos hacer ahí un pequeño taller y nos ayudó a mejorar lo que estábamos planteando. Así que bueno, nos despedimos hasta la próxima, que ojalá sea cuanto antes, y a cada uno de los docentes, muchísimas gracias por la participación, gracias a PAE y gracias al Ministerio de Educación de Chubut que nos dio esta posibilidad. Así que bueno, listo, y gracias y sigamos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Carlos.